La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Cafetera. Ya me he hecho mecenas y el motivo por el que me he hecho mecenas es por la sobremesa cafetera. Me gustan las noticias, me gusta la actualidad, pero me encanta la autenticidad de la sobremesa. Yo tengo la suerte de vivir en plena naturaleza, de viajar en furgo en verano, de asomarme por la ventana y ver el mar y escuchándoos a vosotros. Y por fin me he hecho mecenas, he podido y llevaba tiempo queriendo y me gusta oíros. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. We have also seen concerning signs of stigma, misinformation and the politicization of the pandemic. La de la Unión Europea, la de la Organización de los Estados Americanos, todas estas organizaciones han ratificado su voluntad de acompañar el proceso electoral boliviano. Invito a las mujeres, invito al pueblo colombiano a levantar la voz y a sumar para que paremos la muerte, ¿sí? Hoy no solamente nos estamos muriendo por la desatención del Estado frente a la pandemia, sino que también nos siguen asesinando en los territorios, también se sigue matando a los líderes sociales. I maintain that the extradition request by the United States is a fraud upon the English court. Yo me quedo con el mensaje que nos están enviando los europeos y las europeas en todos los sondeos que se están haciendo. Están pidiendo más Europa para responder a esta crisis. Tenemos por delante semanas muy difíciles, complejas de negociación, porque tenemos que ahormar los intereses de 27 Estados miembros. Por eso, amigos y amigas, lo único que le pido al Partido Popular es que si no quiere apoyar al Gobierno en la negociación en Bruselas, al menos que no estorbe. Entonces, ¿para qué viene a Galicia? ¿Para qué viene? ¿Para insultar a Feijóo? ¿Para insultarme a mí? Porque la verdad es que lo que preocupa es que esté tan crispado, está enfadado. Ayer otra vez en el País Vasco. Viene enfadado, viene a decir que no se le ayuda, como si no le estuviéramos ayudando. Cualquier en referencia a un rebrote o los rebrotes relacionados con la inmigración irregular adolecen de realidad, de verdad, y me preocupa porque, debo de decirlo, únicamente pueden entender o tener una voluntad xenófoba que evidentemente debemos de combatir. Combatimos el virus, pero también, y lo combatimos efectivamente como la sociedad lo ha demostrado, pero también tenemos que combatir esos discursos de odio que subyacen a algunos comentarios al respecto. Muy buenos días, Cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa, a este lugar donde vamos a analizar la actualidad, donde vamos a tratar de comprender cuáles son los pequeños motores que mueven la información, vamos a analizar los periódicos, hablaremos de todas aquellas noticias que os cuentan los grandes medios y también aquellas otras que os ocultan. Y además de eso,
agenda de la cafetera, las noticias que quedan sepultadas en páginas interiores y que vosotros consideráis que tienen que tener relevancia. Hablaremos de información internacional también. Hablaremos de actualidad y ecología. Hoy es martes. Los martes sabéis que abrimos un capítulo en la cafetera para hablar de ecología. Porque hay una ola verde que está sacudiendo a Francia, está empujando a Macron a girar hacia el ecologismo, a mirar hacia el ecologismo. Vamos a hablar de esto, lo vamos a analizar hoy precisamente con el activista, con Juan López de Uralde, aquí en la cafetera, y también hablaremos en la sobremesa. En fin, tenemos un montón de cosas de las que charlar aquí, así que vamos dando la bienvenida. Vamos invitando a que vayáis pasando. Buen día, Resistencers, dice Nativo Tecnológico. Muy buenos días, Nativo. Elena, Ángel Sidralcat, Velan, buenos días, Oren. También Paco Vázquez, Ale Chave, KL2, Andreu Romaní, Elena, Logan, Conciencia, Oran, Adrián, un montón de gente, el Conde de Montecristo, Bustamante, Sidralcal, Dr. Jekyll, bueno, un montón de gente que se va incorporando a esta hora y a quienes pedimos, Mau 5, muy buenos días, Mau, a quienes pedimos que utilicen el siguiente hashtag, almohadilla la cafetera ecológica, almohadilla la cafetera ecológica, es una cuestión de lógica. María Navarro, María.es, muy buenos días. Muy buenos días. Oye, estábamos colocando sobre la mesa antes de comenzar, buenos días, Óscar, estábamos colocando sobre la mesa las dudas que tenemos todos sobre el verano, sobre las vacaciones. ¿Nos vamos a ir de vacaciones? ¿Os vais a ir de vacaciones? ¿Qué tenéis pensado? Porque hay gente que está diciendo, bueno, yo voy a ir para el pueblo, voy a algún sitio donde tengo así más arraigo, donde tengo una cierta proximidad. Nos pasaremos por allí. Y entonces hay como muchas dudas, nadie sabe muy bien cómo comportarse en esta situación, si es responsable, si no lo es, si... ¿verdad? Sí, es que, a ver, es una de las decisiones que tenemos que tomar y es verdad que, claro, tenemos todavía muy presente el tema del confinamiento, el tema de la pandemia y, bueno, vemos cómo también los mensajes políticos son de cautela, ¿no? De que tenemos que tener cuidado y demás. Entonces tenemos que ir compatibilizando nuestra vida personal con eso. Mira, Sidralcat dice que se va a Segovia, a una casa rural en medio de la nada. Ah, amiga, no has creído nunca. Vacaciones, bueno, pues eso en todo caso será dentro de unos días, todavía nos queda bastante, pero en efecto estamos todos observando, bueno, con incertidumbre cómo va a ser la organización de las vacaciones, pero seguro que algo podemos hacer. Bueno, vamos a ver si podemos organizar hoy la información, si podemos analizar un poquito las tensiones políticas. Parece que en España se ha bajado un poquito el diapasón de la tensión y de la crispación, se ha bajado algo el tono. Veremos a ver a qué responde. Yo creo que todo responde a la siguiente máxima. El golpe ha fracasado. Y hay conciencia de que, por lo menos en año y medio, no hay posibilidad de darle un giro a la política. Y los empresarios le han puesto firme a la derecha, al Partido Popular, y le han pedido que rebaje la tensión, porque si no, se van a quedar sin el dinero de los ERTES, sin las ayudas de 150.000 millones que ha comprometido la Unión Europea y que tiene que distribuir el gobierno de España. Así que nadie quiere enfrentarse mucho a él, por si acaso no vaya a ser que no le toque nada en el reparto. Y le han pedido a la derecha que se deje de experimentos y de tensión y de crispación, que una cosa es la oposición, que ya tendrá tiempo de gobernar, pero que así no se puede continuar en este estado de crispación. Hay alguna información sobre esto en los oscuros callejones de la corte madrileña, que hablan incluso de una cumbre de políticos que se reunieron con Pablo Casado y al que le trasladaron esta idea de rebajar un poquito la tensión. Ya lo han intentaron crispar más de lo razonable durante el confinamiento y empieza a ser hora de que la gente entre en un cierto periodo de, si no de sosiego, de tranquilidad, para afrontar por lo menos el año y medio que viene. De ahí toda esta bajada, este pequeño frenazo en la campaña de crispación por parte de Pablo Casado, que además ha tendido la mano al gobierno, que ha titubeado con la idea de podríamos apoyarles, claro, siempre que no estuviera Podemos, podríamos apoyarles en los presupuestos, podríamos dejarles gobernando en minoría. También lo que dicen los oscuros callejones de la corte madrileña es que las relaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en este momento son buenas y no hay posibilidad de ruptura a día de hoy, porque Sánchez entiende que los destinos de ambos políticos están unidos y que quedarse en solitario frente a toda la camada, frente a toda la bandada de la ofensiva, resultaría algo peligroso. Estás escuchando La Cafetera.
Vamos a analizar la prensa, a ver cómo enfoca la agenda setting estas cosas desde su propia mirada. Pues sí, en efecto, sabéis que la semana pasada tuvo lugar una cumbre empresarial que fue, en cierta forma, la manera en la que quedó en evidencia el afianzamiento del gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, del gobierno de coalición, y quedó en evidencia que no hay, de momento, alternativa a Pedro Sánchez. Allí estuvieron en esa cumbre empresarial Pablo Isla, Juan Roig, las empresas más importantes de la banca, de la energía, y estuvieron, dicen las crónicas, más cerca del cortejo al Ejecutivo que del ataque frontal. No hubo grandes quejas de la acción de Pedro Sánchez en un tono propositivo, y algunos analistas lo que coinciden es que eso significa que el golpe fracasó. Que el intento por desestabilizar al gobierno, en el que han participado no solamente algunos guardias civiles, partidos políticos crispando la tensión, algunos empresarios y algunos medios de comunicación, prácticamente la mayor parte de los medios que se imprimen y se editan y se reparten en los kioscos, que han estado jugando a la desestabilización del gobierno, el intento no ha prosperado, no ha salido adelante. Ahora el escenario que se observa es que ante un clima en el que, bueno, los plazos legales imposibilitan forzar al gobierno a tener que convocar unas elecciones, que obligaría a meternos en un nivel de crispación no conocido, porque si no lo han conseguido durante la pandemia, es evidente que ahora no lo van a conseguir. Ante la imposibilidad de forzar los plazos, pues no queda más remedio que conformarse, comprender que queda 1 año y medio por delante y que durante ese año y medio el gobierno va a tener que repartir 150.000 millones de euros. Algunos de ellos con objeto finalista, es decir, que se da para proyectos finales, pero que no tienen que ser devueltos a la Unión Europea, es decir, a fondo perdido. Otra parte de las partidas no, pero una parte de las partidas son a fondo perdido. De manera que todo el mundo está anhelante a la espera de ver cómo se reparte el parné. Y mientras están en esa jugada, pues piensan que la crispación política mejor que no les afecte. No vaya a ser que les coloque en medio de las trincheras, en medio de los disparaderos. Así que han pedido al Partido Popular, han tendido la mano al Partido Popular para que juegue de perfil en esta batalla. Y además con las elecciones gallegas y catalanas de por medio. Así que el estado de crispación tiene que bajar. Ha sido la llamada al orden de los grandes poderes que maniobran, en todo caso por detrás, para mantener un cierto clima de tensión y para mantener unas ciertas ataduras en el gobierno de Pedro Sánchez. Pablo Casado pensaba que si crispaban, todo esto os estoy hablando de comentarios que están a flor de piel en los oscuros callejones de la corte madrileña. Estamos en el territorio de la insinuación, de la especulación, no en el territorio informativo que ahora pasamos si queréis. Así que cogedlo con pinzas, pero os aporto algunas claves que son de las que se están hablando en los oscuros callejones de la corte, pero que nadie se atreve a colocar sobre la mesa. A partir de ahí sacar vuestras deducciones y en todo caso ya sabéis que mucho de esto forma parte del territorio especulativo. Pero Pablo Casado, dicen sus allegados, anhelaba con la posibilidad de tensar lo suficiente para forzar a Pedro Sánchez a verse obligado a expulsar de la coalición a Unidas Podemos, quedarse en solitario y ofrecerle apoyo en ese momento, no entrando en la coalición porque eso le hundiría frente a la extrema derecha y frente a sus propias presiones dentro del partido, a los varones, etcétera, etcétera, pero sí ofreciéndole apoyarle en minoría, gobernando en minoría, de manera que le podría tener más o menos controlado. Y, por ejemplo,
ayudándole, apoyándole en los presupuestos. Ahora parece que ese escenario está más lejos que nunca. Claro, alguien debería reflexionar en el extraordinario mérito que tienen los ciudadanos españoles, porque han sido objeto de la campaña más mezquina que se ha vivido en la política española desde el 23F, en la campaña más salvaje, más mezquina, incluso por encima de la que vivimos después de los atentados del 11 de marzo, polarizando, en la que la oposición de España, la oposición del Partido Popular, ha estado polarizando la vida social de este país a niveles nunca vistos, con la gente que estaba viviendo la mayor de las angustias, confinada en su casa, con familiares afectados, con preocupación por lo que podía estar pasando a nuestros mayores, con imágenes en bucle en televisión de los féretros y el Palacio de Hielo convertido en morgue, y así hemos estado siendo objeto además de una extraordinaria campaña de presión política. Ha sido de una indecencia moral, de una magnitud absolutamente exagerada. Bueno, pues ese ha sido el marco en el cual el Partido Popular decidió lanzarse a esta ofensiva que claramente ha fracasado. Fijaos que después de esta cumbre empresarial hemos visto cómo también ha habido, reuniones en los domicilios de algunos empresarios entre Pablo Casado y destacados representantes del IBEX. El Confidencial.com dio algunas pistas sobre estas cumbres paralelas en las que se pidió a Pablo Casado salvaguardar la ortodoxia económica, pero orillar las posiciones maximalistas. Y también intentar rebajar el tono de tensión. Hicieron una llamada al consenso y pusieron negro sobre blanco la necesidad de distender la política española para salir de la crisis. No es tiempo ahora de experimentos, le dijeron a Pablo Casado, es tiempo de rebajar el tono de tensión. Así que esta es una de las explicaciones, de las claves por las que hemos observado cómo en los últimos días Casado ha bajado un poquito el pie del acelerador, ha reducido un poquito la velocidad porque le han llamado a filas los mayores. ¿Escuchas La Cafetera? Si lo estás haciendo, te contamos lo que todos cuentan, pero también aquello que ocultan. Pero lo cierto es que el intento no ha fructificado, no han conseguido mover a la coalición de su partida y ahora las portadas de los periódicos también parecen estar en otra cosa. En La Vanguardia, las escuelas volverán en septiembre sin ratios ni mascarillas. Hay mucha preocupación por los rebrotes, lo estábamos hablando, también por la responsabilidad de los ciudadanos. Estamos relajándonos muchísimo. Ojo, lo estamos haciendo todos, no es una manera de señalar a los demás, porque todos nos descubrimos de pronto que nos vamos confiando cuando nos encontramos con amigos, con familiares, con gente a la que queremos, y te vas confiando y te vas relajando. Bueno, el Govern destina 370 millones a contratar 5.000 profesores más. Pide planes a los centros antes del día 23. Esto en Cataluña. ¿Qué se está haciendo en otras comunidades autónomas? Nos gustaría saber qué es lo que se está haciendo en otros lugares para garantizar que la vuelta a septiembre se pueda producir sin ratios ni mascarillas entre los menores de 10 años, 12 años, y que esto no suponga ponerles en evidente riesgo. También dice el periódico La Vanguardia que la Unión Europea ha acordado abrir sus fronteras solamente a 15 países. Ayer acordaron abrir estas fronteras exteriores, pero solamente a 15 países, entre los que no están Estados Unidos, tampoco está Brasil, y el plazo para votar la propuesta es una recomendación, pues los países son soberanos en sus fronteras, pero este plazo acaba a mediodía de hoy, pero se da por sentado que será aprobado con una mayoría cualificada. Es el debate que hay, cómo reabrimos otra vez el mundo al turismo, es uno de los grandes motores de la economía, pero en el periódico El País hoy da cuenta de esto también. La Unión Europea excluye a Estados Unidos, a México, a Brasil de la reapertura de sus fronteras. Los 27 limitan a 15 países el tránsito tras más de 100 días de aislamiento.
Dice, después de 3 meses y medio de completo aislamiento, la Unión Europea inicia a partir de mañana una tímida reapertura de fronteras que empezará por un reducido grupo de 15 países. Una polémica selección que deja fuera a Estados Unidos, a Brasil, a México, a Rusia, la India, tras una enrevesada negociación. Claro, se especulaba mucho. A ver, ¿en qué términos se están tomando estas decisiones? ¿Es una decisión diplomática por quedar bien con algunos estados? ¿Se ha aceptado, por ejemplo, que entren ciudadanos alemanes, pero no se nos permite acudir al mismo teatro? Decían algunos, a los españoles no podemos ir juntos al teatro, pero los alemanes pueden venir aquí en tropel. Bueno, lo cierto es que el motor de la economía hay que ponerlo en marcha y han decidido ponerlo en marcha vía el turismo, no romper definitivamente la campaña del turismo, que no se venga abajo la campaña de turismo de este año. Y mientras tanto, pues la ministra de Exteriores, González Laya, era entrevistada en la SER. Decía, es que los ciudadanos europeos por lo menos están pidiendo ahora más Europa. Yo me quedo con el mensaje que nos están enviando los europeos y las europeas en todos los sondeos que se están haciendo. Están pidiendo más Europa para responder a esta crisis. Están diciendo que quieren que Europa esté más presente para poder salir de esta crisis. Hay una necesidad de Europa, los ciudadanos están pidiéndola. Eso significa que los ciudadanos están dispuestos a apoyar aquellas opciones políticas que van a invertir en Europa, y desde luego es la postura de este gobierno invertir en Europa de una manera responsable y siendo nosotros constructores de consensos. Ahí hemos estado desde el principio elaborando los planos de esta casa que se llama el Plan de Recuperación. Los planos de esta casa tienen un gran sello español. Esto es lo que en estos momentos nos piden los ciudadanos, y aquí es donde está el gobierno. Así que aquí se conjugan muchas cosas. Reactivar el motor del turismo, aceptando el riesgo que supone también abrirse a otros países de nuestro entorno que tengan una situación de control de la pandemia similar a la de España, pero también pues la configuración de este nuevo mundo que ha limitado la movilidad de los ciudadanos en buena parte del planeta. Pero eso implica además negociaciones políticas de otro nivel. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la Unión Europea? Según el periódico El Mundo, el PP da por hecho un pacto con el gobierno para la Unión Europea y para sanidad también. El PP y el PSOE están ahora abordando flecos de la negociación. Los populares ven muy próximos esos acuerdos, pero lo cierto es que los únicos datos que nos han llegado desde la Unión Europea es que han estado poniendo palos en las ruedas y exigiendo que si se nos da dinero, haciéndolo allí en las instituciones europeas, que si se nos da dinero a los españoles sea con condicionalidad. Y lo dice gente que se dice patriota, que pretende endurecer las condiciones por las que España pueda recibir esos fondos que tanto necesita en este momento. Pedro Sánchez se lo reprochaba precisamente al Partido Popular. Hemos propuesto lo que está ahora mismo proponiendo la Comisión Europea, una respuesta conjunta, común, porque la pandemia ha afectado al conjunto de economías, en menor o mayor grado en el ámbito sanitario, pero en el ámbito económico y social ha afectado a todas y cada una de las economías del continente europeo. Y, por tanto, tenemos que dar una respuesta común, conjunta, que es lo que está haciendo ahora mismo Europa. Tenemos por delante semanas muy difíciles, complejas de negociación, porque tenemos que ahormar los intereses de 27 Estados miembros. Por eso, amigos y amigas, lo único que le pido al Partido Popular es que si no quiere apoyar al Gobierno en la negociación en Bruselas, al menos que no estorbe. Así que le pedía que no estorbase. Mientras tanto, la oposición acusa a Pedro Sánchez de estar crispado. Habló Noé de inundaciones. Entonces, ¿para qué viene a Galicia? ¿Para qué viene? ¿Para insultar a Feijóo? ¿Para insultarme a mí? Porque la verdad es que lo que preocupa es que esté tan crispado, está enfadado. Ayer otra vez en el País Vasco. Viene enfadado, viene a decir que no se le ayuda, como si no le estuviéramos ayudando con esas dificultades que ha tenido. Yo lo que quiero es venir a Galicia, hablar de Galicia y hablar bien de Galicia y a resolver los problemas de los gallegos. Eso decía Pablo Casado, lo que quiere es resolver los problemas de los
gallegos. Bueno, mientras tanto, es verdad, todo se está moviendo, todo parece estar transformándose, todo parece estar cambiando, pero lo cierto es que los periódicos han perdido el paso, el compás. También se está produciendo, podemos aportar alguna clave con esto, se está produciendo también movimiento en las cúpulas, en las direcciones de los medios de comunicación, de los principales grandes medios de comunicación, porque si veis hoy la configuración de las portadas, están como en sus propias batallas internas, como en problemáticas menores. Tenemos una pandemia global que tiene consecuencias completamente inciertas, tanto para lo sanitario, para lo político y desde luego también para la globalización, para el turismo, para todo, y estamos aquí perdidos en algunos asuntos menores, batallas sobre la Guardia Civil neutral y feminista, los reproches de la derecha por esta nueva perspectiva desde la que la Guardia Civil, sabéis que la Guardia Civil en los últimos días en sus cuentas en las redes sociales, pues por ejemplo ha publicado la bandera del orgullo gay, está en un proceso de intentar mejorar su imagen porque los últimos acontecimientos lo habían colocado, digamos que habían dejado a la Guardia Civil con una imagen bastante carca, y ahora hay un intento pues por revitalizar un poquito esto por parte del Ministerio de Marlaska. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esto ha sentado muy mal en los sectores tradicionales que habitualmente apoyan a la Guardia Civil, a todas estas cosas que lo veis, a los de la equiparación, los de la Jusapol, todas estas cosas en las redes, están enfadadísimos porque la Guardia Civil esté adoptando estas miradas nuevas, por lo menos en las redes sociales, en su comunicación pública. Marlaska, una Guardia Civil neutral y feminista. El ministro del Interior reivindicó la forma en su toma de posesión. El nuevo director adjunto operativo, un proyecto para el instituto que subraye su neutralidad, respetando el carácter militar, pero asumiendo también las políticas feministas del gobierno. Defendió la gestión de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. Conozco su energía, confío plenamente en su proyecto. Este es el titular de portada, por ejemplo, del periódico La Razón. En el periódico El Mundo, estamos a punto de gobernar, se han acabado las tonterías. Así fue la operación de la cúpula de Podemos para purgar a los sectores críticos. Están perdidos en las batallas internas del Podemos de hace 2 años. Claro, están completamente desmarcados del día a día. Están como pollos sin cabeza, disparando a un lado y a otro sin saber muy bien contra quién están lanzando las balas. Esto tiene que ver también, el periódico El País también está en su propia batalla. Los periódicos están en una situación de extremada debilidad. La caída de la publicidad, ha habido caídas del 80% de los ingresos publicitarios durante la pandemia. Algunos periódicos ya están sugiriendo en sus cúpulas editoriales que no van a salir después de verano. Se especula con que periódicos como el periódico El País dejarían de sacar su edición en papel a partir de septiembre y se limitarían a sacar la edición impresa solamente en fin de semana y se limitarían a la edición en digital. Esto es una cosa de la que lleva especulándose durante años, pero es verdad que la situación económica, financiera de estos grupos, que ahora queda... Ayer tuvo lugar la Junta de Accionistas del Grupo Prisa y allí estuvieron dirimiéndose las tensiones entre el sector que representa a la banca, el otro sector que representa a unos accionistas, pero que tiene una cierta cercanía al gobierno, las batallas internas, quién consigue colocar al consejero o no. Bueno, todo esto lo que nos está revelando también es que están desnortados, están como pollos sin cabeza en este momento los medios de comunicación porque se encuentran en una situación financiera extraordinariamente difícil ante una situación también muy, muy complicada en términos económicos y vemos que cada periódico hoy va por un lado, además con unas historias, algunas muy frikis. Pero todo esto para explicar, para colocar en su justa dimensión, porque es que mientras tanto tenemos por delante, estamos ante la mayor crisis pandémica que ha vivido la humanidad en los últimos 200 años y nos encontramos, por ejemplo, con el director general de la OMS. Advierte de que la pandemia se está acelerando a nivel mundial y eso que algunos países están mejorando. Although many countries have made some progress, globally, the pandemic is actually speeding up. Así que no solo nos remite, sino que está creciendo. Desde la OMS incluso expresan la preocupación por la manera en la que la pandemia se ha politizado. All over the world, we have seen heartwarming acts of resilience, inventiveness, solidarity, and kindness. But we have also seen concerning signs of stigma, misinformation, and the politicization of the pandemic.
Y mientras algunos periódicos se preocupan por si Pablo Iglesias tenía la tarjeta de Dina en su casa y se la devolvió después de meses y Dina le ha parecido bien o mal el asunto, mientras eso ocupa la atención de los medios de comunicación, nos encontramos frente a probablemente la mayor crisis ecológica que ha vivido el planeta Tierra y que está a nuestras puertas y que aquí nadie presta la más mínima atención. Y pensábamos que la pandemia nos haría reflexionar. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, pues en efecto, los retos para la humanidad no tienen precedentes y la desatención tampoco. Nos llama mucho la atención, es verdad, hemos observado la gran preocupación lógica y natural que ha desencadenado la lucha contra la pandemia, contra el coronavirus, pero cómo se están olvidando, se están desatendiendo otras batallas que nos pueden colocar en una situación extraordinariamente complicada. Juan López Duralde, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Es que me llevan los demonios cuando veo la atención que se dedica en la prensa a temas en ocasiones muy frívolos, en ocasiones menores. Algunos tienen importancia política, otros tendrán consecuencias, pero cómo se desatiende un tema tan extraordinariamente trascendental como el reto medioambiental al que nos vamos a tener que enfrentar ya. Estamos en las puertas y cómo se está desatendiendo esto. Por eso nos interesa mucho hablar contigo. Déjame, en primer lugar, que te pregunte por una cuestión local, porque hemos visto que ha tenido una gran repercusión, Juancho. El gobierno andaluz, ahora, claro, pensábamos que todo el mundo iba a reflexionar durante la pandemia. Algunos han aprovechado para flexibilizar legislación, para permitir excesos que antes no se permitían. Cuando todos nos estábamos entretenidos en un asunto, pues nos han colado por la puerta de atrás alguna relajación e incluso unas legislaciones. Pero es que hemos visto que el gobierno andaluz incluso ha salido en defensa de este hotel que se va a construir en la playa de los genoveses, entre críticas ecologistas. Una vez más, un intento de construir un hotel en una zona medioambientalmente protegida y que parece que es que no aprendemos, que es que volvemos una y otra vez a repetir los mismos errores, Juancho. Así es, hemos hablado mucho sobre cómo sería la desescalada en la pandemia y cómo y qué iban a hacer las administraciones para impulsar la actividad económica, y lo que nos hemos encontrado es que muchas administraciones autonómicas, especialmente, hay que decirlo, las gobernadas por el Partido Popular y Ciudadanos y Vox, apuestan nuevamente por el ladrillo. Han modificado legislaciones, han emitido y aprobado reales decretos, todas ellas en el mismo sentido, facilitando la vuelta al ladrillo a través de la simplificación de los procesos urbanísticos, ¿no? Esto lo ha hecho Andalucía, lo ha hecho Madrid, lo ha hecho Murcia y, en definitiva, la apuesta conservadora para salir o la apuesta de las derechas para salir de la crisis, pues vuelve a ser el ladrillo. Y eso, claro, se concreta en proyectos concretos, en proyectos específicos que van emergiendo en los lugares, lógicamente, más atractivos que quedan
que son aquellos puntos del litoral donde bueno, todavía hay un nivel de conservación importante, y uno de ellos pues es este lugar en Cabo de Gata, donde realmente pues no hay construcciones, y bueno, pues se plantea la construcción de este hotel. En principio el proyecto pues ha generado muchísima oposición, y vamos a ver en qué termina, porque realmente cuando hay esta apuesta por el ladrillo, pues la experiencia demuestra que una vez que se pone en marcha el mecanismo, pues es muy difícil pararlo, ¿no? Y no es el único caso. Tenemos, pues en la costa de Andalucía, pues hay proyectos en muy distintos puntos del litoral, en Tarifa, en Nerja, en Chiclana. Es decir, que nuevamente nos enfrentamos pues a una forma de hacer frente a la crisis, pues que es la vieja forma, y que ya nos trajo el drama de la crisis de 2008, que hay que recordar que no fue ni más ni menos que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Así que volver al ladrillo es volver a políticas que ya sabemos que solo nos traen pues al final miseria, paro y destrucción de los ecosistemas. Sí, cómo se resucita ese fantasma del urbanismo salvaje que nos ha conducido a la crisis económica que nos condujo, y como algunos creen que es la solución para recuperar un poquito de pulso económico, claro, pero nos mete otra vez en un escenario completamente incierto. Pero pese a las malas noticias, Juancho, lo que sí que observamos hoy, además es el hashtag con el que comenzábamos el programa, hay una ola verde que está sacudiendo Francia, que ha empujado a Macron incluso a tener que mirar hacia el ecologismo, ya empujado por la realidad. Es una extraordinaria noticia. Efectivamente, es una noticia extraordinaria y que además tiene muchísimas lecturas, ¿no? La primera es que la salida políticamente en las primeras elecciones que ha habido después de la pandemia, o en este valle, en este respiro que nos ha dejado el virus, pues parece que la población, es verdad que con un nivel de abstención alto, pero parece que la población en Francia pues ha optado por una salida a la izquierda, ¿no? Lo cual no es un tema menor, porque de alguna manera deja de lado las opciones que venían subiendo con más fuerza en los últimos años en situaciones así, que era la extrema derecha, ¿no? Es decir, que Francia descarta a la extrema derecha como opción frente a la situación que vivimos. Esto ya de por sí es una buena noticia. Yo creo que es una noticia en sí mismo esperanzadora, ¿no? La segunda lección que yo extraería y que además creo que es aplicable a nuestro país es el hecho de que lo que ha ganado el triunfo se ha producido fundamentalmente allí donde la izquierda iba unida, con un componente ecologista, es verdad, importante. Es decir, que en casi todas las apuestas ganadoras había una componente ecologista, empezando por París, por la candidatura de Anne Hidalgo, pero la unidad de la izquierda es la que ha promovido pues esta ola, que no cabe duda de que está teñida de verde, que sería la tercera lección importante, ¿no? Y es que de alguna manera se ratifica con este voto pues que la salida de esta crisis del coronavirus tiene que ser en verde, ¿no? Y la población francesa ha apostado pues por ciudades, pues como venimos hablando aquí, ¿no? Ciudades donde se apliquen políticas que pongan en primer lugar a las personas y que dejen de lado pues el coche, la contaminación, en definitiva políticas verdes. Y eso pues todo ello yo creo que es muy buena noticia para Francia y también para Europa, y desde luego con lecciones que podemos traer aquí, ¿no? Y luego sí que ha llamado mucho la atención, o a mí por lo menos me ha llamado mucho la atención, la reacción de Macron, ¿no? Que no ha tardado ni 24 horas en salir poniendo sobre la mesa un plan verde para salir de la crisis, ¿no? Bueno, pues es interesante cómo, la importancia del ecologismo político, ¿no? Cómo inmediatamente se produce ese efecto de acción-reacción, ¿no? Y eleva el nivel, que esto ya pasó también en Alemania cuando el accidente de Fukushima, que inmediatamente ante la subida de los verdes a las encuestas, pues Merkel rápidamente dio un giro en su política
y anunció el cierre de las centrales nucleares, ¿no? Es decir, que siempre hay un paso adelante en materia de políticas ambientales cuando los verdes suben. Una de las claves aquí que además puede ser extrapolable a España es precisamente la necesidad de la unión de los diferentes partidos políticos, ¿no? Sí, yo creo que esa es la lección más importante. La lección más importante es que cuando la izquierda se presenta unida con su diversidad, es decir, respetando que es diversa, que no es monócroma, digamos, pues los resultados son buenos, y eso es lo que ha pasado en Francia, y creo que es muy importante, ¿no? Creo que es muy importante porque, como digo, la mayor parte de las candidaturas triunfadoras eran candidaturas en las cuales había un componente verde, pero en muchas de ellas había un componente también de otros perfiles de izquierda, ¿no? Entonces, yo creo que esto es la principal lección que nos tenemos que aplicar, y que algunos hemos hecho un esfuerzo grande por ir en ese camino, pero creo que es y sobre todo porque al final el enemigo que tenemos enfrente es muy perverso y es muy grande, es la extrema derecha. Y por lo tanto creo que esta victoria pues es verdaderamente relevante para el futuro de Europa, ¿no? Insisto que la primera gran elección después de la crisis del coronavirus en un país europeo, una elección municipal en este caso, pues se salda con una gran derrota de la extrema derecha, ¿no? Ellos se centran en su victoria en Perpiñán, pero es una victoria muy pobre para un país donde bueno, pues la extrema derecha ha estado creciendo mucho en los últimos años, y prácticamente diría que es un pinchazo muy importante y consecuencia de esa izquierda que se presenta unida y que se presenta con un perfil claramente verde, claramente ecologista. Hemos visto, hay una entrevista en el periódico El País a Daniel Cohn-Bendit, que fue uno de los líderes estudiantiles en mayo del 68, es un líder ecologista muy reconocido en todo el mundo, Daniel Cohn-Bendit, que decía: la ecología es la matriz para unir hoy a la izquierda, porque es verdad, más allá de otros postulados en los que pueden coincidir las diferentes posiciones y las diferentes identidades dentro de la izquierda, la del ecologismo es la que es más transversal, en la que coinciden absolutamente todos, ¿no? Sí, efectivamente es interesante ese mensaje de Cohn-Bendit, porque si Dani, bueno, a quien yo conocí bastante porque fue coordinador del grupo parlamentario de los verdes europeos en el Parlamento Europeo, y es una persona que nos apoyó mucho en España, siempre bueno, desde hace muchos años, con una apuesta muy clara por el ecologismo político, y normalmente suele tener razón, es decir, que sus planteamientos suelen ser bastante visionarios, ¿no? Entonces, cuando él habla de esta capacidad efectivamente del ecologismo para tener ese carácter transversal que puede unir a las izquierdas, pues a mí me parece que es muy relevante, ¿no? Y que realmente creo que la apuesta del ecologismo político claramente tiene que ser por sumar y por la unidad, ¿no? Y no por bueno, pues un purismo que muchas veces le ha llevado a ningún sitio. Creo que eso es muy importante destacarlo, ¿no? Que el éxito tanto para el ecologismo político como para la izquierda ha estado en este caso, y en general está en la suma, y eso es importante. Y que venga de Cohn-Bendit, como digo, pues es interesante, porque es una persona que ha tenido mucho que ver con el surgimiento o con la fuerza de los partidos verdes hoy en Europa, fundamentalmente en Francia, pero en general en toda Europa. Pues Juan López Duralde, Juancho, gracias, como siempre, un abrazo, cuídate mucho. Un abrazo, Fernando.
we will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, pues sabéis que hay dos grandes ejes aquí en la cafetera de la información. Por una parte está la agenda setting, la que marcan los grandes medios de comunicación, la manera en la que intentan dirigir el debate público hacia temas que consideran que son de interés para sus intereses. Y luego está la agenda de la cafetera, que es esa otra agenda que confeccionan los propios oyentes del programa, que quieren darle relevancia a algunos asuntos que quedan sepultados en páginas interiores, pero que tienen una importancia social evidente. Por ejemplo, la violencia machista. El 016 ha registrado un 41% más de llamadas respecto al año pasado, en el mes de mayo, con más llamadas de la historia. Algo nos está diciendo ese dato, María. Sí, son datos oficiales del Ministerio y lo han recogido algunos medios y explicaban eso mismo, ¿no? Cómo las llamadas al 016, que es este servicio de asistencia para mujeres víctimas de violencia de género, que se incrementó en el mes de mayo un 41% si se compara con las cifras del mismo mes de 2019. Dicen que hasta las 8.414 llamadas se ha llegado, que es la cifra más alta registrada en un mes de mayo desde la puesta en marcha de este teléfono de asistencia en septiembre de 2007, y además dicen que es la tercera más alta registrada en un mes de toda la serie histórica, según estos datos oficiales. Hablaban también de que las mujeres con protección policial, que son casos activos con nivel de riesgo apreciado, decían a 31 de mayo de 2020 eran de más de 30.000, lo que supone un incremento también del 1,8% respecto al mes de abril de 2020. Y hablaban de que el mayor porcentaje de petición de protección policial era entre las mujeres con edades entre los 31 y los 45 años de edad. El caso es que con estos datos se confirma lo que veníamos diciendo desde hace tiempo, que venían advirtiendo además los y las expertas en esta materia, que decían cómo el confinamiento podía incrementar el número de casos de violencia de género, el número de llamadas a este número de asistencia para víctimas de violencia de género durante el confinamiento. Así que veremos también cómo se produce esa desescalada y seguiremos de cerca estos datos mes a mes. Otro de los noticias sobre de los asuntos sobre los que nos alerta la actualidad. En Siria, el hambre podría llegar a matar más que la guerra de Siria si no llega ayuda humanitaria urgente. Lo venían diciendo organizaciones como Naciones Unidas, ONGs, y como nos enviaba Mamen, oyente de este programa, decía, pues el hambre podría llegar a matar a más personas que la guerra en Siria, a menos que se reciba con urgencia esos fondos para financiar la asistencia humanitaria, de la que dependen, dicen, millones de personas en el país.
que recordaban lleva sumido desde hace más de 9 años en un conflicto que dista mucho de terminar en el corto plazo, ¿no? Hablaban de que más de 11 millones de personas necesitan asistencia humanitaria dentro de Siria, mientras que el conflicto ha provocado el desplazamiento de más de la mitad de la población que había antes de 2011, y dicen que en la actualidad más del 80% de la población vive ya por debajo del umbral de la pobreza. De ahí la urgencia de que esta ayuda humanitaria llegue sin problemas a esta población y bueno, pues que digan que el hambre podría llegar a matar más que la guerra en Siria, con esta situación de excepcionalidad que no afecta a todos los países por igual. El virus no afecta a todos los países por igual, porque vemos cómo hay países que ya venían de largo con una situación mucho más preocupante que la que pueden tener algunos países europeos como España. Naciones Unidas está advirtiendo, además por si nos faltaban cosas apocalípticas ya, la distopía total en nuestro mundo, sobre una histórica nube de polvo de 2020 del Sáhara, que está desplazándose hacia el Caribe. Dicen que es que puede resultar muy peligrosa para la salud. Sí, dicen que aunque el polvo africano sopla a través del Atlántico cada año, este año en particular es más intenso, extenso y amenaza gravemente el medio ambiente, la salud de miles de personas, así como también el transporte y las economías. Así lo decían expertos de Naciones Unidas, y hablaban de que 3 islas del Caribe han tenido que poner al nivel máximo sus alertas de contaminación de aire, que alcanza de 100 niveles que no se habían visto en 20 años. Y que pueden causar enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Así que vemos que, añadido a la situación actual, pues vemos cómo también esta histórica nube de polvo puede agravar aún más la salud, en este caso de la población de estas zonas. Y por último también, claro, va pasando el tiempo y las noticias se nos agolpan, pero ha pasado un año del caso de Carola Racket. Dice que las cosas continúan igual, que se criminaliza igual los rescates en el Mediterráneo. Una de las tareas pendientes de Europa, sobre todo en situaciones como la que estamos viviendo, en la que incluso en esta situación de excepcionalidad la gente sigue arriesgando su vida para buscar un futuro digno. Y lo vemos con este caso de Carola Racket, como esta activista y capitana del barco de rescate Sea-Watch entró en el puerto de Lampedusa hace un año sin autorización y con 53 personas rescatadas a bordo hace un año, para exigir que la vida es lo primero. Y en esta entrevista que recoge El Salto Diario, decía: hace un año entré en el puerto de Lampedusa sin autorización, después de que mi tripulación y yo rescatáramos a 53 personas en peligro y después de que toda Europa nos defraudó durante más de 2 semanas. Habían transcurrido 17 días del bloqueo en el mar, con 53 personas rescatadas a bordo, y decían ningún Estado europeo ofrecía un puerto donde pudieran desembarcar a los supervivientes. Recordar estas cosas es conveniente porque pueden volver a suceder. Decían que con el paso de los días la situación a bordo fue haciéndose más compleja, se ponía en peligro la salud de las personas rescatadas. ¿Os acordáis cuando seguíamos desde las cuentas oficiales de esta organización de Sea-Watch ese día a día en el que esas personas seguían sin ser atendidas por la Unión Europea? Y como recuerda Carola Racket, los ciudadanos deben saber que las personas que se están ahogando en el Mediterráneo no son víctimas de un accidente inesperado, sino que se ahogan porque la Unión Europea quiere que se ahoguen, para asustar a quienes podrían intentar cruzar. Y recuerda, se ahogan porque Europa les niega el acceso a rutas seguras y no les deja otra opción que arriesgar sus vidas en el mar. De ahí que este símbolo de resistencia, que fue Carola Racket, este símbolo de resistencia al racismo institucional en las fronteras europeas, insista en la necesidad de que haya un cambio de rumbo de la Unión Europea con respecto a los rescates en el Mediterráneo. Bueno, pues seguimos aquí en la cafetera, porque luego hay algunas noticias de internacional que tenemos que repasar, que también tienen muy ocupada a la opinión pública global. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed.
Bueno, pues en las últimas horas ha habido algunas noticias en el panorama internacional que nos han chocado. Estábamos hablando con Juan López Duralde sobre el impacto que ha tenido esta campaña electoral en Francia en las municipales, el auge del ecologismo, esta ola ecologista que se ha destapado allí, que también da alas a nuestro hashtag, ¡almohadilla la cafetera ecológica! ¡Almohadilla la cafetera ecológica! Una ola verde que está sacudiendo Francia, que ha empujado a Macron incluso a anunciar un giro a su política verde. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, ayer ya lo comentábamos, hoy Juan López Duralde también lo ha repasado, y la verdad es que está siendo la gran noticia política en Francia, entre otras cosas porque, bueno, marca vuelve a colocar el medio ambiente y la ecología en el centro del debate político, y en este sentido es llamativa la rápida reacción del presidente francés, que pues los medios interpretan que ha dado un giro verde, ¿no? Que se ha subido a esta ola para intentar no ser arrasado por ella, porque al final las municipales han supuesto una derrota y un revés bastante considerable para su partido, que prácticamente ha quedado como irrelevante en lo que era el gobierno de varias de las principales ciudades del país. Y en este sentido, pues Macron ha anunciado varias medidas, en concreto 2 referéndums ecológicos, o sea, con temática ecologista. Se ha reunido además con la Convención Ciudadana sobre el Clima, que ya tenía prevista la reunión, pero bueno, esta ola en la que parece subida al país, pues ha servido para que aprueba la mayor parte de las medidas que le habían propuesto, y sí se interpreta como un intento de capitalizar o por lo menos de no capitalizar, más que de capitalizar, de no dejarse arrasar y de subirse a esta ola, ¿no? Que claramente parece que ha sacudido a Francia. Es verdad que Macron había sido un presidente que había intentado enarbolar, al menos en los discursos, una cierta una preocupación por el medio ambiente, pero su política no se había visto grandes hechos, ¿no? Había intentado liderar un poco, pues con esto que hace Macron de grandes declaraciones, pues por ejemplo con el Acuerdo de París, había intentado jugar como contrapunto a Estados Unidos, pero los ecologistas le acusaban de luego a nivel pragmático y a nivel práctico de no haber tomado demasiadas medidas. En este sentido, pues vamos a ver, de momento hay mucha esperanza en Francia. Es verdad que además esta ola ecologista ha servido para hacer resucitar un poquito a las fuerzas de izquierdas, y de hecho Daniel Cohn-Bendit hoy en una entrevista en El País señalaba esto, ¿no? Que ahora mismo la ecología es un poco el vehículo a través del cual se puede pues unir y coordinar toda la izquierda, no solo en Francia, sino en toda Europa, que esta marea verde es verdad que es un fenómeno y una tendencia que se está dando en todo el continente. Y bueno, de momento ya os digo, ahí está una de las grandes esperanzas y una noticia que bueno, vamos a ver en qué se traduce, pero que suscita esperanzas de que por fin se tomen medidas, sobre todo frente a la emergencia climática que puede marcar el futuro del continente. Hemos visto además cómo de Francia llegan otras noticias también que sacuden la información internacional, que están teniendo repercusión. Sería el lugar donde hoy se detendría nuestro satélite a observar la información. Nos serviría en las imágenes, en los monitores, esa imagen de François Fillon, el ex primer ministro con Sarkozy, toda una personalidad en Francia, que ha sido condenado a 5 años de cárcel por haber dado un empleo ficticio a su mujer. Sí, este es un caso que viene sacudiendo la vida política francesa desde hace varios años, porque no hay que olvidar que François Fillon fue el primer ministro con Nicolas Sarkozy, fue el líder de la derecha precisamente en las elecciones de 2017 que ganó Macron. Es verdad que en la primera vuelta no logró los suficientes votos para pasar a la segunda vuelta, pero para muchos era señalado como quizá un futuro presidente de Francia. Ocupó el segundo cargo en importancia, el de primer ministro en Francia, pero desde que en enero de 2007 un semanario francés llamado Le Canard Enchaîné revelara que su mujer, Penélope Fillon, había cobrado durante 10 años con $500,000 euros, con un empleo un poco turbio como asistenta parlamentaria de su marido en la Asamblea Nacional, sin que nunca se la hubiera visto por allí y sin que al parecer hubiera ejercido ninguna de esas funciones, pues este escándalo realmente le ha dejado tocado y hundido, ¿no? Y ahora acaba de conocerse que pues él ha sido condenado a 5 años de cárcel, de los cuales
él va a recurrir, pero de los cuales 2 podría tener que cumplir la sentencia por este caso que además ha implicado incluso a su sucesor en el puesto de senador, que mantuvo este empleo ficticio a su mujer en la Asamblea y que al final pues ha supuesto la malversación de fondos públicos, además me parece que en el montante total, porque también se le ha acusado de decretar este tipo de empleos para 2 de sus hijos, aunque sus hijos en este caso no han sido juzgados, pero se habla de 1,5 millones de euros que de forma más o menos directa o indirecta habrían sido destinados o habrían cobrado de forma bastante ilegal tanto la mujer como los hijos de François Fillon, y en este caso pues la justicia le condena, ya os digo, ha condenado también a su sucesor, que mantuvo estos empleos a 3 años, incluso a la mujer de François Fillon, a Penélope Fillon, aunque en este caso parece que no tendrá que cumplirlos en el caso de que se confirme la sentencia, pero es verdad que es posible que después de esta noticia pues una persona que tenía serias posibilidades de convertirse en presidente del país puede terminar con sus huesos en la cárcel. Claro, porque podría cumplirlos, ¿no? Es que la sentencia, sí, en concreto, si se mantiene la sentencia, que ya ha anunciado que va a recurrir, pero si se confirma, hay 2 de los, es decir, la condena es a 5 años, pero 2 de obligado cumplimiento. Además está condenado a 10 años de inhabilitación para cualquier cargo público, pero en este caso concreto, si se confirmara, pues podría haberse obligado a pasar por la cárcel, sí. Oye, otro asunto, es quizá hoy en el que nos tendríamos que haber detenido, pero lo queríamos dejar para el final porque resulta que hay un escándalo político de primera magnitud. Donald Trump no parece darle mucha importancia, dice que no es más que un enredo, pero es que Irán ha emitido una orden de busca y captura contra Donald Trump. Quiere que el presidente de Estados Unidos rinda cuentas por el asesinato del general Soleimani, y la judicatura de allí ha emitido una orden contra 36 individuos, incluido Donald Trump, por asesinato y acto terrorista. ¿Qué dimensión tiene esto real? Bueno, es sobre todo un gran gesto simbólico por parte de Teherán. Además, incluso ha pedido que se active la alerta de Interpol, con lo cual es verdad que se trata de una medida o de un anuncio que ha llamado mucho la atención, porque no deja de ser, digamos, el mecanismo que se utiliza pues para perseguir a delincuentes que se teme que puedan estar fugados o que se necesita la ayuda de otros países para llevarlos ante la justicia, y en este sentido, pues Irán ha recurrido a este instrumento para volver a colocar pues un poco el foco sobre Donald Trump y sobre el famoso atentado en el que asesinaron al principal líder militar de Irán, el general Soleimani, que además en el ataque pues hubo más víctimas, ¿no? Todos los focos se han puesto en Soleimani, pero es verdad que fue un ataque sobre suelo iraní en el que se causaron más víctimas, ¿no? Y en este caso es verdad que ya habíamos comentado que una respuesta en represalia, Irán bombardeó o envió, digamos, una serie de misiles a unas bases estadounidenses en Irak, pero sí se veía que realmente la respuesta de Irán, dado la gravedad del ataque y dado la personalidad y la influencia que tenía este general en Irán, pues era improbable que se quedara ahí. En este caso no parece que esta orden de búsqueda y captura vaya a llegar muy lejos, porque entre otras cosas la Interpol ya ha dicho que no va a intervenir porque se trata de una acusación motivada políticamente, y realmente desde las bases de Interpol hacen que no esté permitido y que de hecho esté prohibido que intervenga en cualquier asunto en el que haya algún tipo de motivación o política o religiosa, racial, incluso militar. Entonces, en este sentido, pues no parece que vaya a prosperar, pero claramente se trata de un golpe de efecto, desde la administración de Donald Trump lo han calificado de propaganda, pero sobre todo se trata de un gesto que demuestra que Irán no ha olvidado, que sigue teniendo pues un gran enfrentamiento en concreto con Donald Trump, y que esa herida abierta con la operación que acabó con la vida de su general, pues puede seguir teniendo consecuencias, ¿no? Es simbólico también porque hace no mucho tiempo hablábamos de cómo Estados Unidos había puesto precio a la cabeza de Maduro, ¿no? También le había había pedido una orden de arresto contra él por por cargos de terrorismo, de narcotráfico, pero en este caso pues se da un poco la vuelta a la tortilla y desde luego está en todos los medios de comunicación, en todos los titulares, aunque ya os digo que es poco probable que tenga recorrido esta orden.
Bueno, pues vamos a seguir aquí en la cafetera. Tenemos otras cosas de las que hablar todavía, porque estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres La Resistencia y no estás sola. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Bueno, pues con esta sintonía se distingue la República Independiente de la radio que comanda un general siempre a vista de calle, el general Gallego. Javier Gallego, buenos días, presidente de la República. Muy buenos días, ¿cómo está usted? El comandante de Resistencia, el comandante en jefe. Ya un poco de heterotero. Ya un poco de heterotero. ¿Tú que eres un rockero, te vas a ir de vacaciones? Sí, hombre, algún plan tengo que hacer, hay que salir de aquí. Es que estábamos pensando lo difícil que es tomar una decisión así con tanto titular, ¿no? De vienen las tal y dices, joder, es que no sé, por responsabilidad o por puro acojone, ya es que no sé si moverme de casa, pero... Bueno, yo creo que con cuidado, precisamente, con mucha precaución, pero yo por lo menos necesito airear un poco la mente y desconfinarme de mi casa y de mis alrededores. Y entonces, con cuidado y sin... hacer mucha aglomeración, yo creo que se puede intentar ir a sitios más o menos despejados que a ver los ailos. Total. ¿Tú eres más de playa o de montaña? A mí me gusta mucho el mar, o sea que también es verdad que prefiero mares pues fresquitos y no temperaturas excesivamente altas. O sea, que eres más del norte. Así que también sí, soy más del norte. En realidad me gusta todo, yo me adapto bien. Y me gusta de vez en cuando también ese fresquito de la montaña en verano, pero necesito zambullirme en el agua algunos días y ver el lejano horizonte de la playa. ¿Todo incluye Benidorm, por ejemplo? O sea, sé que no es el objeto de esta llamada, pero mi curiosidad empieza a estar hambrienta. Bueno, yo a Benidorm, por ejemplo, he ido a festivales fantásticos. Sí, claro, nos ha jodido. Sí, pero no, eso de que... Un festival, por ejemplo, claro. Soy festivalero de ir de hecho a Benidorm a varios festivales rockeros, o sea que, fíjate, hasta ahí me lleva el rockerismo. Pero tú, esto es lo típico, que te echas una pareja nueva y entonces o bien te dice... Puedes tú también ser el cuñado al que le toque ser el que lo diga, pero o bien te dice, vámonos a casa con mis padres, con mis tíos y con mis sobrinos, que tenemos un apartamento allí en Benidorm, ve bajando a poner la toalla. O bien eres tú el de oye, vente, que están mis primos, mis tíos en un apartamento. Fíjate, ahí no me vais a ver. Ahí no me vais a ver. En esa situación no me vais a ver. Que tiene que Incluso ser... aunque me tocase esa presunta pareja, no me iba a ver ahí. Fíjate... Con todo el amor hacia su familia y hacia su apartamento en Benidorm, ahí no me ibais a ver. Sí. No me busquéis. Pero si me estáis buscando, ahí no me vais a ver. Seguro que si abrimos los teléfonos nos empiezan a llegar casos de situaciones así en las que te has visto en pleno mes de agosto a 45 grados en la calle, metido en casa viendo el programa de tarde, sentado con la abuela, la prima, los cuñados, los primos, y te toca a ti bajar a por la sidra de la noche. Sí, bueno, yo tengo, por ejemplo, familia en Granada, bueno, en toda Andalucía, ¿no? Y bueno, un sitio que es muy bonito. Nos ha jodido, pero es que Granada estamos hablando de palabras mayores. Es que Granada me trasladaba yo ahora mismo. Por teletransporte. Oye, Javier Gallego, hoy te quería hacer una pregunta, además de cómo está tu vida y de tus vacaciones. Veraniegos.
Te quería hacer una pregunta, porque estamos hablando de ecologistas. Hay una ola verde que salpica a Francia, y reflexionábamos, claro, sobre cómo, es verdad, puede ser la argamasa de la izquierda, el ecologismo, cómo se puede convertir en el elemento de comunicación entre las diferentes tendencias dentro de la izquierda. No hay nada más transversal que la óptica sobre el ecologista, ¿no? Decía Daniel Cohn-Bendit en El País que la ecología es la matriz para unir a la izquierda, y es verdad, nos hemos encontrado de pronto con un cemento que puede permitir muchos puntos de conexión, ¿no? Yo creo que también con el feminismo, o sea, yo lo uniría. Creo que esos dos movimientos son ahora mismo la vanguardia, así que hablaría además, de hecho, de ecofeminismo, ¿no? El cuidado de las personas y el planeta, la igualdad entre seres humanos, entre también seres vivos, la búsqueda de esos derechos, y creo que efectivamente se está convirtiendo en argamasa y en punta de lanza, porque todo el mundo, dentro incluso de sensibilidades no de la izquierda, incluso empiezan a ver que el cuidado del planeta es fundamental, porque sin él todo lo demás va a ser accesorio, no vamos a poder hacer nada. Entonces, pero bueno, curiosamente sí, yo creo que han sorprendido los resultados en Francia por esa entrada en tromba del ecologismo, que yo creo que es un signo muy de estos tiempos y muy a celebrar. Y efectivamente creo que en esos dos movimientos está ahora mismo la clave de por qué las izquierdas se están recuperando. Acordémonos que durante décadas se les echó en cara que no encontraban un discurso claro, que no sabían conectar con una masa numerosa, y ahora tenemos, en Francia ha ocurrido esto, en Portugal y en España gobiernan partidos de izquierdas con una sensibilidad ecologista y feminista, y han sido también, yo creo, gracias a esos discursos, a esos mensajes, por los que se ha conseguido reconectar con un público más mayoritario. Claro. Así que hay una oportunidad y una esperanza. ¿Vosotros con qué vais hoy? ¿Con qué vais con el programa? Pues fíjate, hoy emitimos un programa que grabamos justo antes de empezar el confinamiento y el estado de alarma, con un artista valenciano, Steve, que había sido elegido para una exposición y la falla del ayuntamiento. Una exposición en el en el Centro de Arte Contemporáneo del Carmen, y la falla del ayuntamiento que se pone en la plaza del Consistorio Valenciano. Uh-huh. Y curiosamente, además, todo el mensaje de toda esta obra, pues una obra completísima y conjunta, que une esa exposición con esa falla que no pudo quemarse en las fallas porque se suspendieron, habla precisamente de ecologismo. Se llama la exposición ¿Qué pasa con los insectos después de la guerra? Y lo que habla es de la destrucción y la creación, de cómo la naturaleza se rehace cuando ocurre cualquier desastre, cómo tenemos que parar la máquina de destrucción para salvaguardar la vida y el planeta. De hecho, es curioso que escuchando el programa hoy, cuando yo lo estaba editando para la emisión que va a ocurrir en unos minutos, muchas de las cosas que se hablan previas al coronavirus son casi estremecedoramente premonitorias, ¿no? Se hablan en muchos momentos de esa necesidad de que nos paremos a reflexionar. De hecho, su falla era una mujer en la posición del loto, en mitad de la plaza, porque dice, en medio de la mascletá, es decir, del ruido, de la guerra, de la destrucción, del ritmo frenético, esa mujer que se para, reflexiona y nos dice, no podemos seguir a este ritmo, porque vamos hacia la destrucción total. Entonces tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando hace unos minutos, y resulta, ya te digo, especialmente y rabiosamente necesario lo que dice, y estremecedoramente premonitorio, habiendo grabado ese programa a unos días de que todos nos confinásemos y el silencio se impusiese, y la reflexión y la parada y todo lo que ha venido después, que tiene que ver mucho con este programa que grabamos justo antes. Pues lo escucharemos hoy entonces con atención. Javier Gallego, gracias, disfruta. Bueno, sí, tenemos que hablar antes de que te vayas a Benidorm. Sí, claro. Benidorm. Pues si me te pregunto, ¿y a ti qué es lo que vas a hacer tú en vacaciones? Es que yo no lo sé todavía. Yo me estoy dejando llevar por las olas del amor y de la improvisación. Yo me voy tengo sí un plan ya determinado, que lo hice el año pasado. Me voy a un convento reocupado. Sí. Bien. Yo creo que te lo conté en su momento. Precisamente a parar, a meditar, a escribir y a escapar del mundanal ruido. Javier, que eres un rockero.
¿Qué me estás contando? O sea, ¿de qué estás hablando? Es que yo tengo un alma mística. Tengo momentos yo de necesidad de misticismo. ¿Qué se le va a hacer? No, sí, ya. Es un sitio increíble, que es además un centro de arte. Si hay conciertos, festival, allí hay de todo. Por las noches es un guirigay aquello. Lo que no hay es convento, vale. Eso. Es un convento desmadrado. O sea, es un convento llevado por amigos del demonio. Ya, vale. Bueno, así lo entiendo. Ya está más en el idioma conjunto. Javier Gallego, gracias. Cuídate, un abrazo fuerte. Adiós, igualmente. Un abrazo muy fuerte. Adiós. ¿Que me asusto yo? ¿Dónde se nos van a quedar los rockeros? Si se nos van de convento. Voy a salir de marcha de convento. Digo, hombre, no nos hagas esto. Estamos ahí, nosotros tenemos nuestras esperanzas puestas en tu... Eso sí que es reinventarse. Total. Dice, no, es que he pasado de carne cruda a la carne de... Bueno, iba a hacer un chiste así poco... carne de Cuaresma. Pero no era el caso, era un convento muy especial. ¿Cómo estáis? Bye, Mary. ¿Qué os pasa? Bien. ¿Tú te vas a ir de vacaciones, Pai? Me decía antes Mary que no, ella estaba ahí. Yo espero que sí, pero me pasa un poco lo mismo que creo que a todo el mundo, ¿no? Cuesta tomar la decisión y decir que sí a algún plan concreto. Por eso, un poco por prudencia pero en realidad creo que sí. Además hay que intentar reactivar pues eso con precauciones y entendiendo que no es la situación de toda la vida, que va a haber que hacer pues pequeños cambios y unos hábitos o a lo mejor pequeñas renuncias, pero sí me gustaría salir e irme a algún lado, que todavía no lo tengo claro. Pues hay que ver, estamos igual, no lo sé, poco a poco iremos. Es verdad que, por ejemplo, en este país, que además, independientemente de lo que se piense del modelo productivo, ahora mismo hay muchísima gente, muchísimos empleos y muchas empresas que dependen del turismo. Hay la esperanza de que el turismo interior también ayude a paliar y de un poco a solventar la crisis que tenemos encima ahora mismo. Entonces también pues se juntan un poco todas estas fuerzas, ¿no? Ya. La cosa es cómo garantizamos que no se relajen las medidas. Porque además te juntas con un grupo de amigos, claro, como en una terraza permiten quitarte la mascarilla, pues cuando estás en la mesa con ellos o estás sentado en el salón, pues no la llevas puesta, porque al fin y al cabo estás como en la terraza. Dice, sobre todo si es al aire libre, ¿no? Y entonces todo eso crea una falsa sensación de seguridad que es muy difícil combatir, porque nadie repara. Y luego además, fijaos cómo llega el otro día me encuentro con una persona, me mira y digo, ¿qué? Bueno, digo, nos damos el codillo, ¿no? Así, codo o espalda, y haces la típica gracia así, un poquito de acercamiento, o te das así con culo o alguna cosa así. Y entonces me dice, venga, no, hombre, vamos a darnos 2 besos. Y dices, claro, no, es que no es un gesto de generosidad o de amabilidad o de cariño darse 2 besos. Que falsamente creemos todos que sí, porque yo también vi como un gesto de cercanía, de decir, de confianza, pero esto no es una cuestión de confianza, porque la confianza es si tú supieras que te están escondiendo algo y dices, no me lo va a esconder esta persona a la que quiero, es que tú puedes ser portador sin saberlo. Entonces es como todo se complica, todas las relaciones, la cantidad de sintomáticos que hay. Claro, entonces puede ser asintomático, entonces no es un gesto de proximidad ni de cariño. De hecho, el gesto de cariño y de proximidad quizás sería mantener la mascarilla y mantenerse a distancia y dar besitos así. ¡Jo, qué pena que no te pueda dar besitos! Lo puedes a lo mejor, no sé, como ilustrar de otra manera que no sea con el acercamiento, ¿no? Pero es que crea unas situaciones... El problema es todo lo que tienes aprendido e interiorizado, ¿no? Que al final toda tu vida precisamente has utilizado lo otro, en función de cada persona es como es, pero para mucha gente era la manera de demostrar el cariño y la proximidad, entonces es difícil pues refrenarte en este sentido y te sale instintivamente. A mí al menos me pasa, hay veces que lo tengo que pensar mucho y tengo que hacer un gran esfuerzo para recordarme que no, que como dices, ¿no? Que en este momento concreto es lo contrario en realidad de lo que pretendes, pero es verdad que el instinto a veces te juega malas pasadas en ese sentido. Bueno, lo que dicen por aquí, dice Ayla, besos no, como mucho un abrazo con la cara a un lado y la mascarilla puesta. Ya, pero un abrazo tampoco es lo más recomendable.
Y la distancia de seguridad, claro, dices, es que hay que mantenerla. Es que hay que hacer lo posible por mantenerla. No digo que sea fácil, y no digo que no caigamos todos en lo mismo constantemente, porque lo digo yo, que luego... Es que además de pronto te das cuenta, o sea, llevas una hora hablando y de pronto dices, joder, la mascarilla, ¿dónde está la mascarilla? Estábamos sentados aquí en una terraza, ya no sé ni dónde he dejado la mascarilla, dónde he dejado el... En fin, qué cosas, ¿no? Nuestros nuevos hábitos que han llegado y se van a quedar. Vamos a ver cuánto... Sí, el tema es cuánto tiempo se van a quedar, y además ahora tenemos la posibilidad, y de hecho, más que la posibilidad, es casi la necesidad de estar al aire libre, porque no apetece mucho meterse en sitios interiores. Veremos a ver cuando cambie el tiempo, en otoño, en invierno, cómo se puede gestionar todo esto, porque es verdad que, según lo que van descubriendo los científicos y según va generándose el consenso sobre los efectos, parece que se transmite mucho menos o que el riesgo es bastante bajo en espacios abiertos, y en este sentido ahora mismo pues eso juega a favor de la posibilidad de reunirse, pero bueno, sí es verdad que conviene no olvidar la prudencia y no olvidar que el riesgo sigue ahí. Sí. Bueno, más cosas. María nos envía un asunto. A mí me parece muy sugerente para la sobremesa. La sobremesa cafetera, ya sabéis que es este espacio en el que arrinconamos, apartamos un poquito los medios de comunicación y nos dejamos llevar por otros asuntos. Y ya no nos referimos tanto a la prensa y a la parte informativa, sino que intentamos observar esto pues desde otras... Bueno, hablar de la vida de forma coloquial. Y entonces nos dice María, tu pereza no es falta de entusiasmo, sino ganas de vivir sin obligaciones. Es un elogio a la ociosidad, un ensayo de Bertrand Russell que defiende que el tiempo que pasamos fuera del trabajo es el que realmente nos constituye como individuos, nos ayuda a crecer y también a desarrollarnos. Así que no es falta de entusiasmo, que es que lo que no nos gusta es que nos obliguen a hacer cosas. Pues yo le veo bastante sentido a esto, ¿no? Sí, bueno, sí. Y también porque el trabajo es lo que centra nuestras vidas, y cada vez más lo hemos visto además ahora durante el confinamiento. Algunas personas que bueno, es verdad que han estado en situación de ERTE y demás, pero es verdad que no han estado trabajando, y también eso nos ha hecho reflexionar, ¿no?, sobre esa dependencia que tenemos del trabajo, pero también esa necesidad de pensar en cuál es el tiempo que invertimos en el trabajo y cuál es el tiempo que realmente invertimos en nuestro tiempo libre, en nuestra vida, en nuestro entorno. Y yo creo que es una de las reflexiones que deberíamos sacar en esta desescalada. Dicen aquí, el aburrimiento es necesario para la creatividad, dice el conde de Montecristo, ya, pero esto se lo intentas decir a un crío y te lanza un iPad a la cabeza. Esto, yo entiendo esto que dices, pero para los adultos, porque para los niños, si les dicen, cuando dicen, papá, me aburro, pipí caballo, que me decían a mí. Yo le decía a mi madre, mamá, es que me aburro, pipí caballo. Y ya tenías ahí, pero es que me aburro, porque además consideras que los mayores te tienen que organizar el ocio y el entretenimiento. Y entonces, ¿y qué hago? Pues no sé, abre tu baúl de juguetes. Ya, pero ¿y qué busco? Pues no sé, tienes un baúl lleno de juguetes. Es imposible, es una conversación imposible. Pues abúrrete. Curiosamente los psicólogos recomiendan que los niños se aburran o no darles siempre estímulos, porque ellos mismos muchas veces son capaces, aunque en ese primer momento es verdad que es no sé qué hacer, me aburro, soluciónamelo, pero si al final les dejas, ellos mismos les suelen surgir ideas y opciones. Pues mira, yo ya no me fío de nada, Pai. Yo, perdón por este descreimiento así genérico, que siempre es impulsivo y probablemente no fundamentado en ningún conocimiento empírico, pero les voy a decir a ustedes que no me creo nada. Porque, mira, yo conocí a la supercuidadora, ¿vale? Una estrella de la televisión que se había hecho una gran fama. No llevaba super nani, ¿no? Una super algo, que no quería yo dar muchas pistas. Y vino con un hijo, que parecía un demonio. ¿Sabes? A una entrevista. Y entonces le dije, hombre, digo yo que en casa del herrero cuchillo de palo. ¿Se lo dijiste? Hombre, claro, nos ha jodido. Y entonces, ese pinchón, ¿no? Ese lado pinchón. Ese lado pinchón que me caracteriza. Digo, joder, pues para ser super nani... ¿Sabes? Bueno, uno de estos estrellas de la tele que hacían estas cosas, que cuidaba a los hermanos mayores y todas estas cosas. Y entonces digo, que es difícil, yo lo sé, pero dices, ¿cuál es la fórmula perfecta? Pues la que te funciona. Hay niños
que de pronto dices, les has tenido entretenidos toda la vida y llegan a director general de la empresa. Se convierten en guisantín. Y hay niños que los has tenido ociosos y de pronto se convierten en delincuentes. Entonces dices, ¿lo ocioso te hace creativo? A lo mejor para el mal. Depende. O sea, depende de qué depende. Pues eso, nunca sabes. Ya me he hecho otro nuevo amigo en el mundo. Otra cosa de esas. Sí, porque esto no... Dices, no, todo esto funciona. Yo me doy cuenta, por ejemplo, que con los niños pequeños dicen, no, vamos a hacer un cuadrante de actividades porque los niños son rutinarios. Bueno, pues todos no. Algunos son rutinarios. Otros odian las rutinas. No, pero es que las rutinas tal, es que tal, no sé qué. Sí. No. Pero, ¿habéis visto a la gente que le dan que les dan autorización para ser padres? En el Ministerio de la Paternidad de la Vida. Que se lo dan a todo el mundo. O sea, tú llegas ahí, compras un chupete y ya te dan autorización. Y ves a cada ejemplar, ya no hablo de los niños, que poca culpa tienen los pobrecitos míos. Pero, ¿nos parece alucinante eso? O sea, hay cosas que es que dices, pero ¿de verdad es posible? O sea, así hemos colonizado el planeta, que parecemos ratones, estamos por todas partes, los seres humanos. Bueno, veo que nos interesa absolutamente nada el tema, así que podéis seguir leyendo. Abres tantas puertas que no sé cómo... ¿Me queréis hacer caso? ¿Cómo rebatirte? Hombre, yo creo que el hecho de que cualquiera pueda ser padre, sí es verdad que hay veces que dices, que te planteas si realmente es una buena opción. Quizá lo más importante para ser padre es desearlo y querer lo mejor para tus hijos o intentar hacerlo lo mejor posible. Luego los errores pues son inevitables al final, como en la paternidad y en la maternidad. Creo que es evidente que además muchas veces se aprende con prueba-error. Y también creo que en parte lo que dices, ¿no? Que tienes que buscar un modelo o un sistema que funcione con tu hijo. Es verdad que no todo funciona para todos los niños, pero creo que algunos de los consejos que te dan a veces estos psicólogos te sirven también para buscar alternativas. Yo creo que, por ejemplo, ahora mismo en que estamos en una era en la que existen móviles, tabletas, videoconsolas, televisión en la que tú puedes elegir el contenido, que no es como hablábamos el otro día, que nosotros en nuestra infancia era la televisión, pero era pasiva porque tenías que ver los 2 canales que a lo mejor había o los 5 canales y tenías que consumir lo que te ofrecían. Ahora mismo tienen tal variedad de estímulos que si les dejas se podrían pasar el día entero viendo eso, ¿no? A veces dices, yo a veces he sentido la curiosidad, digo, realmente si les dejara se quedarían o llegaría un momento que ellos mismos se aburrirían y buscarían hacer otra cosa. Pero realmente son estímulos muy poderosos y realmente que les cautivan. Yo siempre intento ponerles un límite porque me parece que es mejor que busquen otra cosa, que salgan al aire libre, que exploren o que se divierten o que ellos mismos desarrollen su imaginación para hacer cosas. Sí creo que al final tienes que buscar un sistema que funcione con tu hijo y que funcione con tu propia vida, que también tus propias a veces necesidades te obligan a recurrir a algunas de estas herramientas en algún momento, pero sí me parece importante intentar ayudarles a ver que hay otras cosas, ¿no? Bueno, nos vamos a marchar, no veo yo que este tema os interese mucho para... No sé cómo hemos pasado a hablar hemos pasado de la parte de que aburrirse es creativo. A ver, que estaba frivolizando. Vamos a ser serios, que veo aquí algunos mensajes. Os estáis... Dejadme que no subáis el nivel del programa. Dejadme que lo arrastre por el barro. Dice, me voy. Fernando ha entrado en la puerta del sensacionalismo. ¿Pero cuál es la puerta del sensacionalismo? Fernando, estás equiparando a una persona que hace un programa espectáculo con el conocimiento pedagógico. No, estaba frivolizando, no pasaba nada. Si simplemente era una conversación coloquial de café. No tiene mayor importancia, no me lo tengáis en cuenta. Ya hemos hablado de suficientes asuntos en serio. Estabas ejerciendo tu derecho a la pereza, ¿no? Mi derecho a la pereza, mi derecho a la improvisación. Hombre, os puedo contar que el otro día me quedé tirado con el coche. Me pasó una cosa alucinante. Esto no os lo he contado, ¿no? No. Ya puedo decir que no me repito. No me repito en la frivolidad. Pues... No, pero no me interrumpáis mientras estoy siendo frívolo. Que con cosas de altura, además, con cosas de Bertrand Russell y cosas de esas. Pues el caso es que me iba al campo y de pronto nos quedamos tirados con el coche. Se metió el embrague hasta dentro. Da gracias que fue en una rotonda. Íbamos a un río, o sea, íbamos a pleno bosque. Gracias que fue en una rotonda y no en un camino perdido de la mano de Dios. Porque de pronto no entraba la marcha. Yo pensaba que María Galería se había enfadado conmigo por algo, que es algo bastante raro. Pero como le iba dando hostias a las marchas, yo decía, ya verás, se me va a caer el pelo, no sé qué he hecho, pero algo he hecho.
Y entonces yo iba disimulando, hablando por teléfono, sí, porque no sé qué, no sé. Y veía que hacía pum, pum, y yo decía, estoy prolongando mucho la llamada, algo estoy haciendo. Pues no, es que el embrague se metió hasta dentro y entonces no entraban las marchas. Por suerte nos pasó llegando a una rotonda y el coche hizo pum, y ahí se quedó. Y no entraba la marcha, no entraba el embrague, se quedó y no había manera. Con la suerte de que teníamos a unos metros un pueblo. Y entonces coge María, se pone a llamar al seguro y yo estoy observando y digo, pues este pueblo, cojo el Google, busco taller mecánico y le llamo. Le digo, mira, nos acabamos de quedar tirados en la entrada de este pueblo y dice, sí, te estoy viendo. Estaban como a 1 kilómetro, pero en alto y entonces nos veían allí en la rotonda tirados. Y dice, te estoy viendo. Digo, ¿me puedes echar una mano? Y dice, no, es que no tenemos grúa ni nada y además estoy solo en el taller, no puedo salir. Pero además no podíamos subir porque era cuesta arriba, no podíamos llevarlo empujando, aunque se hubiera bajado. Y digo, ya, pero es que estoy aquí tirado, oye, yo estoy dispuesto a llevarlo a tu taller, pero necesito que me eches una mano porque estamos en medio de una rotonda, que por cierto nos mangaron el triángulo, que ya hay que ser mangante para mangarle a alguien un triángulo, que yo me fui allí con toda la solana, coloqué el triángulo, vuelvo al coche y cuando doy la vuelta a la rotonda el triángulo ya no está, digo, o sea, es que la gente es lo puto peor, que diría la generación Z. Bueno, pues le digo al tipo, oye, ¿qué me recomiendas hacer? Porque ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Espero la grúa directamente y tal? Pero es que ya me veía 2 horas al sol. Me dice, no, vas a hacer lo siguiente. Apagas el motor, metes la primera y arrancas el motor a hostias. O sea, le das a la llave hasta que, como si no hubiera un mañana. ¿Sabes de eso que pega como un tirón para adelante el coche? Pues así, pero sin soltar la llave. Entonces dice que terminará arrancando. Y en efecto, el coche empezó a avanzar a golpes, ¡bum, bum, 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 bum! Hasta que hizo ¡bum! Y arrancó. Claro, María seguía en la cuneta con el chaleco amarillo hablando por teléfono. Y yo, sin embrague, el coche lanzado para adelante y haciéndole a María con el pito, pitando, diciendo, María, que me voy. Y entonces así llegué hasta el taller, que estaba aproximadamente 1 kilómetro, y veía a María que venía siguiéndome. Claro, todo esto en primera, o sea, tampoco iba a 200. Así, pero conseguí quitarlo de en medio. Os lo cuento porque me parece que es un truco alucinante si alguna vez os pasa que os quedáis tirados en medio de un carril o en medio de una autopista o en algo, para echar el coche a un lado. Puedes apagar el motor, no sé si funcionará siempre, ni en qué condiciones, ni bajo qué supuestos, ni bajo qué averías, supongo que solamente se afecta el embrague, pero meter la primera y arrancar con la llave termina arrancando el coche. Aluciné en colores. Veo que no os interesa absolutamente nada, pero me parece... ¿Cómo que cómo es? Si llevo 1 hora contándolo. No, pero digo, ¿estás leyendo? ¿es todo a la vez o...? No. Tú metes la llave, apagas el motor y metes la primera. Y entonces arrancas el motor y no sueltas la llave. Entonces hará como que se cala, o sea, como que pega un tirón hacia adelante. Pero como no sueltas la llave, vuelve a hacerlo. Entonces haces bum, 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 bum. O sea... Claro, pero lo único que es lo que vas a trompicones. Claro, pero te quitas de en medio. No, pero una vez que entra la primera y arranca, ya sí que va en primera. No, lo que no puedes es cambiar de marcha, pero sí que te va, ya no te sigue a trompicones, ¿no? En este caso, porque era de embrague, no podía cambiar de marchas. De hecho, nos pasó que no sabemos cuántos metros o kilómetros llevábamos con esa avería, porque las marchas entraban muy mal, pero es que en marcha hay veces que sí entran las marchas. Tienes que estar en un número de revoluciones determinado. Entonces no sé por qué arte de magia en algún momento sí que nos entraban las marchas, probablemente porque estábamos entre varias cosas, pero el embrague estaba desactiva desde hacía un rato. Bueno, para habernos pegado un porrazo. La verdad, tuvimos la suerte de él. Dice Fer, no entiendo la relación embrague-enfado. No, yo era por lo de meter las marchas así como con cosa... Sí. Bueno, pero eso fue lo primero, porque nos sentamos, dije, mira, no vamos a arruinar la tarde, nos habíamos ido a bañar un río, vámonos a una terraza y esperamos allí el taxi del seguro que nos lleve a casa o la grúa o lo que tenga que venir. Y entonces nos sentamos ahí y cuando vamos a pagar dice, no admitimos tarjetas. Es que no llevamos dinero. Entonces, que por cierto tenemos que ir al bar a pagarle, que hemos dicho que religiosamente íbamos a hacerlo. Y os dejó marchar, nos hizo lavar los platos. Nos dejó marchar, no. Al principio nos dijo, no, bueno, os cojo el DNI, no pasa nada y tal. Pero nada, yo decía, además no nos va a arruinar nada. O sea, yo en estas cosas fuimos súper expeditivos. Venga, hecho, ahora toca esto, ahora no sé qué, venga, no pasa nada, vamos al taller. Venga, lo llevamos, venga, que venga el del seguro, venga, nos podéis enviar un taxi, venga, pues nos vamos directamente a casa de un amigo y ya cenamos allí. Y resolvimos rápidamente, porque lo peor es la gente que colapsa y entra en ira. Y entonces revienta la noche. Dice, no, vamos a salvarla. O sea, el coche ya está muerto, ahora salvémonos nosotros. Para mí hay que vivir con esta filosofía de la vida. Y a veces los planes te sorprenden, ¿no?
Bueno, de hecho, terminamos cenando con nuestro amigo Nico en una terraza maravillosa. Nos lo pasamos fenomenal y la verdad es que el coche fue la anécdota del día divertida. Llegamos un poco cansados porque estuvimos 2 horas al sol, pero salvo ese asunto, reaccionamos a toda prisa. Que luego ese también es un buen debate sobre mesa. ¿Cómo afrontas los imprevistos? ¿No? Cuando, por ejemplo, ahora que algunas personas se van de vacaciones y demás, te van a pasar imprevistos, aunque seas la persona más planificadora del mundo, que lo lleve todo pensado, que lo tengas todo impreso, todo tal, te pueden pasar cosas que sean imprevistos y no va a pasar nada. Y de hecho, lo mejor que puedes hacer es disfrutar de esos imprevistos. ¿No? Porque ya lo decía yo, se te puede estropear el coche, o llegas al hotel o el sitio que habías alquilado y puede que no sea lo que esperabas, pero no pasa nada. Yo creo que en esto hay que instalarse esa frase, ¿no? En vacaciones de no pasa nada. A mí lo que me encanta es la gente. Mira, mi amigo Sergio Peris Mencheta es así. Peris Mencheta es el tío más optimista de la Tierra y además le encantan los imprevistos. Y entonces da gusto viajar con él. O sea, yo le digo, eres un alfa, no sé si un macho hembra o un bisonte alfa, porque además es muy grandote. Digo, pero siempre reacciona bien. Siempre es como un niño en ese sentido. O sea, siempre... Y ahora vamos a no sé qué. Se ha estropeado el coche, estupendo. Tenemos un paseo hasta no sé dónde, chicos, que se ha estropeado el coche. Y es como siempre positivo, o sea, da igual, todo tiene, siempre le surge una buena idea. Y además eso se contagia, y es alucinantemente bueno, porque no hay cosa peor que un pesimista. Aquí no vamos a salir, que todos somos un poco de eso también, a mí me pasa, y mira que soy un Enea tipo 7, pero a veces cuando me sale la vena pesimista, por eso la combato a muerte. Y digo, nada, aquí a tomar una cervecita. ¿Dónde está el bar más de moda de este western? Mira, de hecho, ¿dónde está el salón, querido? Hace unos meses, no recuerdo bien los detalles, pero leí una iniciativa que me pareció muy interesante y encarnaba un poco, o sea, se enraizaba un poco con eso, ¿no? Que era alguien que proponía el día, o no sé si era solo un día o una semana, en la que no te podías enfadar por las cosas, ¿no? Es decir, que o por lo menos o no te podías quejar. Estaba prohibido como el día sin quejas. Y claro, eso te obligaba, era un ejercicio que hacías, creo que era un solo día, ¿no? Pero que lo proponían crear como una iniciativa recurrente para hacer de vez en cuando. Y se trataba de eso, de te pasara lo que te pasara, no quejarte, buscar soluciones. Y descubrieron que era una cosa que se podía entrenar, que se podía practicar, que además contribuye al final a que tu día y tu vida fuera bastante más feliz y bastante más divertida en este aspecto, porque se trataba de eso, de no quejarte, de no quejarte por las cosas que te iban sucediendo. Al final, pues, como decía María, ¿no? Por muy previsor que seas, como decía John Lennon, la vida es lo que te va sucediendo mientras tú estás ocupado haciendo otros planes. Entonces, afrontar eso y lo que te viene, pues es lo que hay que vivir. Total. Y si no te quejas y buscas soluciones, muchas veces hasta te salen planes alternativos mejores. Dice Elena Noruega que hay un artículo en El País sobre cómo te cambia la vida cuando dejas de quejarte. Oye, pues envíalo aquí al chat. Envíadlo aquí al chat que lo queremos tener aquí archivado. Bueno, con esto nos vamos a marchar, que mañana volvemos, mañana más. Os queremos mucho y hay que ponerle mirada positiva a la vida, que hay muchas cosas que hacer. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando eres La Resistencia, allí donde estés. Y sobre todo, no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hasta mañana. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. You call me yours, you call me free.